Buenas, bienvenidas a la primera clase. En esta clase vamos a hablar de telas. Como les dije antes, este conjunto está construido totalmente en tejido de punto. ¿Qué es el tejido de punto? Es un tipo de tejido, ¿sí? Las telas se construyen básicamente de tres maneras. Por un lado, entrecruzando hilos horizontales y verticales. Esto nos da por resultado una tela a la que denominamos tela plana. Entre ellas está el jean, la batista, las telas de sábanas, más o menos se van a dar cuenta porque generalmente se deshilachan esas telas, ¿sí? Por otro lado vamos a tener a los no tejidos, que son las telas que no están tejidas en realidad, sino que están construidas de otra forma. Puede ser porque están prensadas, puede ser por algún apelmazamiento, o puede ser, por ejemplo, en el caso del cuero, que lo consideramos textil porque se utiliza con el mismo fin que se puede utilizar una tela, pero que en realidad es cuero, o sea, es parte de un animal, ¿sí? En las entretelas son no tejidas, la friselina con la que se hacen las bolsas, por ejemplo, el pañolensi. Bueno, el paño en algún momento era así, tenía el proceso de apelmazamiento, pero ahora ya no. Algunos polar a veces también puede ser, pero bueno, en general lo vamos a encontrar en entretelas y friselinas como para hacer bolsas, ¿ok? Nos redondeamos ahí. Por último tenemos el tejido de punto, que es lo que nos reúne acá. El tejido de punto son telas que se construyen justamente tejiendo un único hilo, entrelazándose entre sí y da origen a una tela. Obviamente después el punto con el que está tejido puede variar y dar por resultado un montón de telas diferentes, y lo mismo, la cantidad de agujas que se use para ese tejido nos da por resultado un montón de texturas diferentes para esa tela y de características. Algo que está bueno saber en esta parte, en esta clase, tiene que ver con las fibras. No me voy a meter exactamente en todo lo que significan las fibras, pero ¿qué son? Es el material con el que está construido el hilo con el que es tejida la prenda. Fíjense, por ejemplo, yo acá tengo un rústico. ¿Ven? Este rústico tiene hilo. Fíjense que no se termina de deshilachar porque en realidad está tejido. Bueno, este hilito, a ver si puedo sacar alguno que cuesta mucho. Este hilo puede estar hecho de diferentes materiales y a eso lo llamamos fibras textiles. La fibra con la que esté confeccionado el hilo, con el que después se va a confeccionar la tela, con la que después vamos a confeccionar las prendas, fíjense toda esta cadenita, es la que le va a otorgar características que nosotros lo vamos a sentir después en el cuerpo. Por ejemplo, el algodón es una fibra con la que está construido este hilo para que después se convierta en tela. El algodón tiene características que lo que va a hacer es que sea confortable, que sea fresco, que absorba la humedad de la piel. Entonces se va a usar para todo tipo de producto que nosotros querramos que tenga esas características, ¿sí? Después, más adelante les voy a contar qué tipos de telas, pero centrémonos un poquito en esto. También tenemos el poliéster. El poliéster es una fibra que fue inventada originalmente para imitar al algodón, ¿sí? Nosotros vamos a decir, ok, podés ver una remera y otra y pensar que es algodón, pero en realidad es poliéster. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es poliéster? Porque no va a tener todas las características del algodón. Perdón. No va a tener todas las características del algodón. Va a tener características similares. Por ejemplo, no va a ser tan fresca como el algodón. No va a absorber la humedad como el algodón, ¿sí? Pero bueno, es importante entonces que cuando compren sepan que estamos hablando de diferentes características, que tal vez la misma tela con dos fibras diferentes tenga dos características distintas, ¿ok? Bueno, por otro lado, estoy hablando de algodón, de poliéster. Esto mismo puede ser de lana, este hilo. Puede ser de viscosa. La viscosa
es muy blandita, súper suave. Por eso va a depender mucho de dónde ustedes se provean de la materia prima, si tienen que saber mucho más de fibras o no. Si ustedes van a tener, por ejemplo, un emprendimiento y van a proveedores que venden tejido de punto, van a ver que le van a decir jersey de algodón o de poliéster. Entonces ahí ustedes tienen que estar atentas a las características que va a tener cada una de esas fibras para ver cuál es la tela que compran. De más está decir que el poliéster es más barato que el algodón, ¿sí? Sin embargo, si ustedes van a una retacería común que venden todo tipo de telas, probablemente no tengan acceso a esta información. Entonces es re importante que puedan estar atentas y digan a ustedes, sentirle la mano y ver si es una tela si es una tela de algodón o de poliéster, ¿sí? Si por ejemplo se encuentran con una tela que es mucho más suave, muy blandita, que tiene mucha caída, probablemente sea viscosa, ¿sí? Bueno, igualmente es como un pantallazo para que sepan que no solamente la tela la define la forma en la que está tejida, sino también con qué material está tejida. Generalmente cuando compremos las telas vamos a encontrarlas con diferentes nombres. Por un lado, como les mostré recién, vamos a tener el rústico. El rústico, ustedes lo van a ver, si llegan a verlo acá, de su lado derecho van a ver que son como espiguitas, mientras que del lado del revés son como rayitas más gruesas, ¿sí? De un lado, la mano se llama a lo que nosotros sentimos cuando pasamos la mano justamente o cuando tocamos cualquier parte del cuerpo. La mano es mucho más suave de un lado que del otro. Entonces, la parte más rugosa va a ser el revés, la parte más lisita y suave va a ser el derecho. Esta misma tela la tenemos en versión abrigada. ¿Qué quiere decir versión abrigada? Que, a ver si encuentro acá, de su lado derecho, se llama frisa esta tela, de su lado derecho va a tener la espiguita del jersey que habíamos hablado, pero del lado del revés tiene como un afelpadito. Esto lo hace mucho más abrigado. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en septiembre. Probablemente si tengan que hacerse la campera, yo no les sugiero hacérsela en una frisa, porque la frisa es bastante abrigada. Si ustedes, tal vez en septiembre todavía lo usamos, en algunos días de octubre, pero teniendo en cuenta que lo van a querer usar, traten de comprarse rústico para hacerse la campera. Y lo mismo para hacerse el pantalón, ¿sí? Porque el pantalón, si lo hacemos de esto, va a ser súper abrigado. Si lo hacemos de rústico, va a ser recontra fresco. Y sobre todo si es de composición algodón. Por otro lado, vamos a tener el jersey. El jersey común de tela de remera, es la que yo tengo puesta ahora. Fíjense, a ver si se puede ver. Igualmente tal vez después les pueda dar algunas fotos en Zoom. De un lado vamos a ver que tiene la espiguita. Del lado del revés vamos a ver que tiene como unos arrocitos, por decirlo de alguna manera. Lo mismo, del lado del derecho se van a dar cuenta que es mucho más suave que el lado del revés, ¿sí? Todas estas telas vienen de forma tubular. ¿Qué quiere decir? Que tienen no tienen fin, no tienen corte, están enteras. Eso es por la forma en la que fueron tejidas. Está bueno porque podemos usarlo un poco, o sea, podemos optimizarla, por decirlo de alguna manera, porque generalmente vienen de un ancho mucho más grande que las telas comunes, que las telas de plano, por ejemplo. Otra tela que tenemos, fíjense acá, a ver si no sé si se llega a ver, ahora voy a validar en el video. Otro jersey, pero este jersey, no sé si se llegan a dar cuenta, acá, este sí está abierto, por ejemplo. A ver si se ve. Fíjense que tiene como rayitas. Se llama jersey flamé. ¿Por qué se llama flamé? Porque, bueno, a estas rayitas las llamamos flamé. Vamos a ver, una tela de jersey
más fina y por arriba unas rayitas que le dan como otro estilo a la tela, ¿sí? Y también sirve para hacer una remera. Por ejemplo, si nosotros hacemos un jersey de algodón liso y común, podemos hacer cualquier tipo de remera básica. Ahora, si queremos hacer una remera un poco más de moda, ¿sí? Que tenga un precio de venta un poco más alto, porque incluso la tela es más cara, vamos a poder usar un flamé, ¿ok? Acá les traje otro modelito, otra versión de jersey. Fíjense, este es un jersey rayado. Todas las telas que ustedes vean que son para remera son jerseys. Después vamos a ver la composición. Si es algodón, va a ser muy estable. Si esa misma tela tiene poliéster, se van a dar cuenta porque en la mano es un poquito más áspera, ¿sí? Si esa tela fuera viscosa, perdón, si la fibra con que se construyó la tela fuera viscosa, la vamos a ver hiper suave y como súper blanda. Y por ejemplo, si a estas mismas telas le suman, en ese hilo con el que fueron tejidas, le suman un hilo de elastano, que sería un elástico, por decirlo de alguna manera, estas mismas telas se van a tender a estirar, ¿sí? Para un costado y para arriba. Con cualquiera de las telas ustedes van a poder hacer una remera, pero, ojo, porque todas tienen características distintas. No es lo mismo hacer un jersey que tal vez queda un poco más armado que hacerlo en una viscosa que a lo mejor cae más y queda con otro movimiento la tela, ¿sí? Acá tengo un jersey, acá tengo otro tipo de tela, que esta tiene viscosa. Bueno, igualmente por cámara es medio difícil que lleguen a verla, pero la tela es como mucho más blandita y tiene mejor mano. Y otro dato a tener en cuenta con respecto a los tejidos de punto, por ejemplo, acá les estoy presentando un encaje. El encaje también es tejido de punto. Obviamente que está tejido, es como cuando tejen al crochet, no sé si alguna lo sabe, pero cuando tejen, es muy parecido al tejido del crochet, básicamente. No es regular, entonces no siempre va a tener la misma característica de que estire para un lado o para el otro. Pero para que sepan también, los encajes son telas tejidas. Por último, tengo acá para mostrarles que es un rib. Fíjense que ustedes le van a ver como rayas, bastones. Pueden venir así de finitos como el que tengo yo, como pueden venir mucho más gruesos. Puede venir el Morley, como se conoce, puede ser bastones más gruesos, pueden ser algunos más anchos, otros más finitos, y ahí ir generando diseño. Lo importante es que ustedes, cuando vean estas telas, puedan reconocer cuál es la diferencia entre el plano y el punto para que puedan elegir con qué hacer sus prendas. Algo más a saber del tejido de punto es que por las características en las que fueron tejidas siempre tienen algo de elasticidad. Al tener algo de elasticidad nos optimiza mucho más el tema del calce. ¿Por qué? Porque no necesitamos una pinza para que quede bien la remera. La remera no lleva pinzas. Y si vemos alguna arruga y algún sobrante en la tela de algún lado, excepto que no nos guste y que no queramos que quede así, es casi natural que quede de esta manera. Es cómoda porque tiene mucho confort. Vos te podés mover y la tela de punto te da comodidad. No es lo mismo tener un jean, aunque sea elastizado, que tener un jogger de frisa o de rústico o una calza, ¿ok? Sí hay que tener en cuenta 2 o 3 cosas, importantísimas. Como les dije, muchas de las telas de punto no van a ver que vienen enteras porque se tejen de manera circular. Esto tiene una desventaja. ¿Qué pasa? Cuando vas tejiendo, no tejes líneas derechas. Siempre se va tejiendo un poquito más arriba y tienen una leve inclinación. ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué efecto tiene? Que las telas, las prendas, una vez confeccionadas, se pueden virar. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden torcer. No sé si vieron, a ver si tengo algo acá, no tengo nada.
pero vieron que cuando tienen una remera y que de pronto la costura se empieza a acomodar adelante y atrás, ¿sí? Eso igualmente tiene que ver no solo con la forma en la que fueron tejidos, sino la calidad de la tela que compran. Las telas de buena calidad siempre van a tender un poquito al virado, siempre, pero no va a ser algo grotesco. Pero bueno, eso lo van a ir entendiendo con la práctica y el conocimiento de los diferentes proveedores de telas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que probablemente todos los tejidos de punto, y sobre todo si son de algodón, o dejemos en todos porque siempre va a haber un margen de encogimiento. Cuando la tela se lava, va a tender a achicarse. Lo normal y natural es que ese encogimiento sea del 5%. Es decir, que de 1 metro de tela se achique y queden 95 centímetros. Eso lo tenemos que tener en cuenta. A ver, todas las telas de punto se van a achicar, el límite va a ser el 5%. Si encoge más, ya no es una tela de no buena calidad. Y si ustedes van a vender eso, no les conviene comprar telas que encojan tanto, porque ¿qué pasa? Supongamos que vendés la remera y si la vas a lavar vos, si se pasa por un proceso de lavado y se vende después de lavada, genial, no pasa nada porque ya encogió. Sí lo vas a tener que tener en cuenta porque el molde lo vas a tener que hacer más largo porque después se va a achicar. Pero si no vas a vender las prendas lavadas, ¿qué pasa? Eso le va a pasar a tu cliente. Y si a tu cliente se le achica, a tu cliente o ponele que no estás vendiendo y se lo querés regalar a alguien, queda re mal que se le achique. Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Cómo vamos a verificar el encogimiento de las telas? Yo particularmente lavo todas las telas que son para uso o personal o para regalar o para si en algún momento vendo algunas prendas, pero porque yo hago una. Ahora, cuando estás en producción y querés hacer muchas o varias, no vas a poder hacer eso. Entonces, ¿qué te propongo hacer? Cortar de la tela un cuadrado de 20 centímetros por 20 centímetros, ponerlo a lavar, secarlo, plancharla, no plancharla, estirarla sería, y plancharla no porque se puede volver a estirar. Estirarla lo más que puedan y verificar si la medida es estable, ¿ok? Tengan en cuenta así que cuando se lava el jersey, por ejemplo, tiende a enroscarse. Y esto, bueno, ahí van a tener que tenerlo presente cuando midan, ¿no? No van a medir enroscado, se va a medir estiradito. Entonces, repaso porque hice ahí un juego de palabras raro. Cortan 20 centímetros de tela. Lo lavan en el lavarropas porque es donde la gente va a lavar la ropa de este tipo de tejido de punto. No es que lo va a lavar a mano, lo va a lavar en lavarropas. Lo ponen con alguna otra prenda que estén lavando. Una vez que lo sacan y esté seco, no lo planchan. Fue un error mío de la cabeza. No lo planchan. Simplemente estiran esta parte enruladita sin estirar la prenda. Simplemente lo van a apoyar de nuevo en la regla y van a medir cuánto encogió, ¿sí? Si achica más del 5%, les sugiero que laven toda la tela antes de cortarla. O que hagan prendas que ya, o pueden confeccionarlas, lavarlas y después venderlas. Entonces ya tienen una medida estable. Porque no hay nada peor que comprar un producto que se te achique y que después no puedas. Nada, queda horrible porque se deforma y todo eso. Porque si la tela ya encogió es porque no es de buena calidad, así que puede perder el color, le pueden pasar un montón de otras cosas. Y por último, cuando estén cortando, igual ahora seguramente cuando vayamos a la parte de corte se los voy a recordar otra vez, cuando estén cortando, las telas no las tienen que manipular demasiado. Porque como les dije, pueden enroscarse. Hay algunas telas que no pasa nada. No sé, cortan un polar y el polar no es que se vaya a enroscar. Pero el jersey de algodón, si compran un jersey de viscosa, se va a enrular. Y después es súper incómodo de coser. Si ustedes vieron en Instagram que yo compartí la confección de la remera dinosaurio, como la tela se me había manchado, la lavé. Después van a ver cómo sufrí en la confección porque tenía que estar desenroscándolo y encima grabando. Y tardan un montón de tiempo más. O sea, lo ideal es cortar, no moverlo demasiado y listo. Y si no, lavan, como por ejemplo esta tela que ya está lavada, lo lavan previo al corte. Entonces,
van a tener un poco más de desperdicio, porque cuando corten, ya la parte enrulada la dejan ahí y cortan un poquito más arriba y listo, y se evitan dolores de cabeza. Pero bueno, no está de más siempre contarles como todo lo que puede llegar a pasar para que no metan la pata. Creo que ya estamos. Si me acuerdo algo más con respecto a las telas y a tener en cuenta, se lo voy a ir contando en el proceso del resto de las clases. Recuerden, si les queda cualquier duda, algo que no se entienda, o si van a comprar una tela y no están seguras, me mandan un WhatsApp y entre las dos vemos si podemos descifrar. A distancia a veces es medio difícil, pero bueno, vemos si podemos descifrar qué es lo que está pasando con esa tela, si es de punto, si no es de punto, cuál es el derecho, cuál es el revés y demás cuestiones. Bueno, espero que no las haya atosigado de información. A veces se me cruzan un poco los cables porque hablo más rápido de lo que pienso, pero, perdón, si hablo más rápido de lo que pienso, así se dice. Bueno, cualquier duda, me escriben y seguimos con la clase de moldería.